tiene que ver con un caso que hemos contado desde que se dio a conocer en la opinión pública, desde que supimos de Devani y su muerte, ¿no? Y lo que sucede alrededor de la muerte de mujeres en nuestro país, ¿no? Que no son naturales, que no son fortuitas, sino que son mucho más complejas que eso y que en muchos sentidos se vuelven una normalidad. Yo sé que estamos preocupados por los aranceles. Yo sé que estamos preocupados por Donald Trump. Yo sé que estamos preocupados por esta relación bilateral, comercial, diplomática, social, comunitaria, transfronteriza que tenemos con los Estados Unidos. Pero hemos olvidado nuestro ombligo en muchos sentidos y hemos olvidado a las mujeres que han sido asesinadas, cuyos crímenes han quedado en absoluta impunidad y han exhibido además a la clase política y nos han exhibido a nosotros, medios de comunicación, y nos han exhibido a nosotros, parte de las comunidades donde se cometen estos crímenes y se mantienen en la impunidad, en un pacto además ¿no? silencioso, pero bastante robusto, que sigue erigido entre nosotros. Arisbeth Hernández Márquez es directora de Todas Devani, una historia de redes. Es una serie documental original de ViX, producida por N+ Docs. Y Arisbeth está con nosotros. Arisbeth, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias por el espacio y estoy muy contenta de estar aquí. Luis Mendoza Obando es periodista y Luis, también tú tienes mucho que ver en esta historia, así que te agradezco que hayas aceptado la invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Nacho, por la invitación. Qué Al gusto. contrario, ¿nerviosos? Nerviosos del estreno. Se estrena hoy a las 11 de la noche en el Canal de las Estrellas. Entonces estoy nerviosa, emocionada también porque pues por fin sale a la luz este trabajo de casi 2 años de investigación, de rodaje, de postproducción. Entonces estoy nerviosa, emocionada también. Quiero ver el alcance, ¿no?, que se va a tener. A mí me fascina eso y yo se los he decidido. A ver, yo trabajo en una televisora que es competencia de N+, pero yo sé, por supuesto, lo que implica un esfuerzo como este. Y sobre todo, en televisión abierta, una serie documental con este impacto y con... A mí me parece un acierto total. Eso ya es, digamos, algo importantísimo, trascendental y puede ser un punto de inflexión en medio de lo que hemos llevado por años contando, Luis, que tiene que ver con estos casos y su impunidad. Claro, la serie retoma el caso de María Fernanda Contreras, Yolanda Martínez y Devani Escobar. Estos casos ocurrieron entre finales de marzo del 22 y abril del 2022. Y creo que es muy importante recordar el mal trabajo que hizo la Fiscalía de Nuevo León en ese momento y cómo, incluso aunque, por ejemplo, en el caso de Devani, la Fiscalía General de la República trajo el caso, tampoco hay resultados, ¿no? Y seguro les va a pasar a ustedes, a nosotros nos pasó revisando el archivo, haciendo la investigación, pues te vuelves a enojar, ¿no? Porque es de una incompetencia grosera lo que hicieron, la hipótesis del accidente, es un absurdo tras absurdo y ver a las familias que además no solo son víctimas, ¿no?, de lo que les está ocurriendo, perder una hija, perder una hermana, tienen que volverse activistas y tienen que volverse hasta investigadoras de su propio caso. Sin consecuencias contra esos funcionarios públicos, Luis. Muchos de ellos ahí siguen. Por ejemplo, platicábamos hace unas semanas del nombramiento del nuevo fiscal en Nuevo León. Nuevo León duró 28 meses sin fiscal, hay que recordarlo. Entra Flores como nuevo fiscal hace 2 semanas. Pero, por ejemplo, la fiscal de feminicidios es la misma, ¿no? Y todo parece indicar que quedará ratificada. ¿Qué lectura le das a eso? Pues que no, ni siquiera hay una memoria de qué se ha hecho mal. O sea, yo creo que ni siquiera les puedo dar como el privilegio de la perversión, ¿no? Como para que hubiera ahí una inteligencia maquinándose detrás. Creo que simplemente no les importa, ¿no? Hay una indolencia donde, bueno, pues que se acumulen las carpetas y ya está. Arisbeth, ¿por qué decides dirigir esta serie? ¿Por qué estas mujeres? ¿Por qué estos casos? ¿Por qué estas historias? Pues, o sea, yo ya venía trabajando un docu de feminicidio, o sea, y de violencia de género. Creo que la violencia de género, la verdad es que yo no conozco una mujer que no haya sufrido alguna violencia, ¿no?, algún acoso, algún acecho. Entonces, partiendo de ahí, de este dolor, ¿no?, de esta empatía por esto, N+ Docs, Detective y Viento del Norte traían esta propuesta de este docu y yo pues conozco, yo llevo mucho tiempo trabajando en Detective y dije, va a ser una investigación seria, va a tener un rigor, hay que hacerla, ¿no? Que no sea un docu más, un true crime. Déjame pararte ahí, Arisbeth. Cuando decimos rigor, cuando hablamos de seriedad, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que fue un equipo de 5 periodistas de todos,
o sea, teníamos abogadas, sociólogas, Luis liderando esta investigación. Yo me fui a vivir a Monterrey, ¿no? Para conocer el lugar. Yo y la productora María Camargo nos fuimos a vivir a Monterrey. Entonces, desde ahí ese compromiso de involucrarnos no solo desde un asunto periodístico, ¿no? Desde esta rigidez, ¿no? De este rigor bien planteado. También creo que somos la investigación que se puso a mirar al Motel Nueva Castilla, ¿no? El domingo salió un artículo de Luis y mis compañeras sobre por qué nadie investigó el Motel Nueva Castilla donde aparece Devani. ¿Y qué respuesta encontraron? ¿O qué respuestas? Vela en... Ay, adelanta algo también, Lisbeth. Spoiler alert. La verdad es que, o sea, en este artículo lo mencionan y pues se descubre una red empresarial, ¿no? Compleja. Algo que hay que destacar es que la violencia de género es sistemática, es compleja, ¿no? Mencionaba sobre... Y está articulada y muy aceitada. Exactamente. Mencionaba las instituciones y citando a Carla Quintana, que también sale en el documental, pues la Procuración de Justicia es una institución patriarcal, por ende, entonces también por eso no se investiga, ¿no? Estos feminicidios. Cuando se cubrió el feminicidio de Devani, nadie se puso a mirar en el Motel Nueva Castilla, ¿no? Ni la Fiscalía, ni el gobierno, ¿no? O sea, ni los medios, ¿no? Desde el New York Times hasta YouTubers, que era donde se basaban algunas líneas narrativas, ni los medios más tradicionales. Entonces creo que ese es un acierto del docu que tiene, ese es el rigor, ¿no? Como con este rigor, esta curiosidad periodística, pues mis compañeras, Luis y yo, llegamos a este gran descubrimiento que episodio 2, no se lo pierdan. Luis, bueno, nuevamente, o sea, se estrena el día de hoy a las 11 de la noche en el Canal de las Estrellas. Luis, ¿cómo dirigir a este grupo de colegas? ¿Cuál fue tu misión? ¿Qué te planteaste? ¿Qué te preocupaba? Y ahora que viste los capítulos editados, ¿cómo te sentiste? Bueno, es una investigación compleja por dos vertientes, ¿no? En el caso de los casos de feminicidio, pues 2 de ellos son casos abiertos, ¿no? Y para quien no sepa esto, un caso abierto implica que no tienes acceso al expediente y en el expediente viene todo lo que hace y no hace la autoridad. Y eso te ayuda mucho como periodista a guiarte para ver si hay errores, ¿no? Y ya después verificar si esos errores fueron intencionados o no. Entonces teníamos ese primer gran reto. En segunda instancia, en el caso de Devani, había un montón de información. Y había que hacer esta tarea de verificar qué sí es verdad y qué eran noticias falsas distribuidas, ¿no? O rumores esparcidos por las redes sociales. Y en tercera instancia, creo que la otra dificultad de acercarte a estos casos, pues es hablar con las familias, ¿no? Y hacerte responsable de tus preguntas y evitar la revictimización y todo ese tipo de perspectiva de género que Aris nos ayudó mucho como a mantenerla durante la investigación. Y en el otro lado, pues está el tema de cómo dibujas, ¿no? Una red de moteles donde podemos ver que muchos de ellos mantienen nexos con explotación sexual desde los 90, ¿no? Que eso está y aparece también en el texto de Milenio, que además algo que pudimos descubrir a través de las entrevistas con las activistas en Nuevo León es que existe un entramado entre pues políticos, militares incluso, policía estatal, empresarios que son los que ponen esta infraestructura para la trata y el crimen organizado, ¿no? Y en medio de eso se dibuja pues una telaraña que a la cual se le ven los intereses, ¿no? O sea, ¿por qué persiste la violencia contra las mujeres en Nuevo León? Porque hay un montón de gente interesada en que no se acabe, ¿no? Porque hayan un beneficio económico en ello. Uno que espera como periodista después de publicar una historia, ¿no? Yo creo que uno espera muchas cosas, ¿no? Sobre todo creo que lo primordial es que las voces que uno incluye en su reportaje, en su texto, en su serie documental, en lo que sea, sean escuchadas, ¿no? Y tengan un lugar en la dinámica cotidiana. En tu caso, Aris, ¿qué es lo que esperas después de que se publique el día de hoy el primer capítulo y que termine de publicarse la serie, perdón? Claro. Bueno, pues también, ¿no? O sea, sí, pues justo dos objetivos, ¿no? Puedo vislumbrar ahorita. Uno es este que estamos haciendo ahorita, que es, a pesar de los temas que ahorita están como con más relevancia, se puede decir, se abre una conversación, ¿no? Acerca de la violencia de género. Se abran hoy, también mentes. ¿Cómo mides la conversación? ¿Cómo está? ¿Cuál es el estado de salud de la conversación sobre esto? Ahorita en este momento, pues se viene el 8M, ¿no? O sea, el 8M se viene y eso abre un montón de heridas en un montón de personas, mujeres. Es una conversación que está ahí.
siempre hay una cobertura, ¿no? Del 8M, y de eso también se trata esta serie, ¿no? De que partimos de un 8M a otro 8M, ¿no? Y a partir del 8M del 2022 es cuando después sucede el feminicidio de Marifer, el feminicidio de Yolanda y luego el de Devani, ¿no? Entonces, es esta propuesta es como una respuesta, ¿no? a la violencia. Entonces decías que se abra la conversación, que se revisiten las conversaciones. Que se revisite la conversación. También, como comenta Luis, son casos abiertos, ¿no? Excepto el de Marifer, que hay una sentencia, sin embargo, no están los cómplices, ¿no? Su hermana bien lo dice, es alguien que habla muchísimo en redes y ahí está, ¿no? O sea, no están los cómplices, no hay una sentencia para los cómplices, ni siquiera una carpeta. El caso de Yolanda, no hay esperemos que con el nuevo fiscal haya un avance, sin embargo, sigue abierto, no hay ninguna teoría, la única teoría es la del suicidio, que el señor Gerardo es el papá de Yolanda, es un activista y ha conseguido que se ratifique como feminicidio y desmentir esta teoría del suicidio, ¿no? Está el caso de Devani Escobar, que ahorita está con la Fiscalía General de la República, que también está abierto. Entonces, idealmente, y creo que también para cualquier periodista y cualquiera de los que trabajamos en el documental, sería justicia. Justicia, ¿no? Justicia, reparación del daño, sentencias, pero sobre todo justicia. Luis, ¿tú qué esperas? Creo que voy en la misma línea de Aris, ¿no? O sea, que las autoridades volteen a ver estos casos, pero también algo que ustedes van a notar en el documental, no es que la Fiscalía haya actuado atípicamente mal en estos casos, sino que la forma normal de operar es mala. Es un patrón. Es un patrón de incompetencia que creo que se revela, ¿no? A todas luces. También creo que se revela, pues hay una preguntota para nosotros como periodistas, que es cómo estamos cubriendo estos temas, qué tanto estamos sumando, pues, a estos juegos perversos. ¿Qué te parece cómo lo estamos haciendo en los medios de comunicación? Pues salimos regañados en el documental. Creo que incluso desde la retrospectiva que se da a los 90, la forma en que nos acercamos como periodistas a las redadas contra la trata, pues es una mirada violenta, ¿no? Que sexualiza a estas propias víctimas. En la forma en que cubrimos los feminicidios, en el caso de Devani, es aterrador que las preguntas, digamos, como más incisivas, las volcamos sobre el papá de Devani en lugar de volcarlas sobre las autoridades. Y creo que eso, ¿no? O sea, al verlo todo junto, todo pegado, por así decirlo, algo que a mí me queda y que espero que cambie desde nuestra profesión es eso, hacernos responsables de nuestras preguntas, ¿no? Entender que tienen un efecto en quien las hacemos y quien escucha que las hacemos, ¿no? Luis, Arisbeth, muchas gracias por haber venido. Mucha suerte, que les vaya muy bien en este estreno. Me imagino que ya están en otras cosas también, ¿no? Ya están planeando otras cosas. Siempre. ¿Y se puede decir? Sí, claro, o sea, yo pienso retomar, o estoy retomando con mi compañera guionista este docu que te comenté, ¿no? Feminicidio, debida diligencia. Yo soy guionista, soy directora, pues sigo trabajando temas. Por supuesto, temas de violencia de género me interesan. Entonces, ahí ando, ¿no? Explorando. Luis. Yo enfocado en el estreno de todas este 6 de marzo en ViX. Y bueno, pues colaborando contigo, Nacho, hablando de lo que pasa en Monterrey, escribiendo también en el norte, por ahí nos podemos leer. Y bueno, pues yo estoy muy entusiasmado de que se vea esta investigación, porque además creo que muchos colegas, muchos activistas van a ver como cosas en este documental que les van a motivar a empezar sus propios proyectos. Qué privilegio tenerlos acá. Gracias, Arisbeth. Qué privilegio tenerte en la cabina, Luis. Que les vaya bien, y estaría bueno hablar en los próximos días, porque yo no sé si ustedes lo hagan, pero también estas conversaciones que se dan a nivel, a distintos niveles, se pueden dar apelando a la directora, apelando a los periodistas, apelando a los que provocaron la conversación, y a ver qué les dicen, y a ver cómo reaccionan, y a ver qué pasan. Y estaría bien que nos lo cuenten rumbo al próximo sábado. Estaría increíble. ¿Sí? Sí, nosotros encantados de volver a venir y platicar contigo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Arisbeth. Gracias a ustedes.